Su Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, de este lado del Río de la Plata, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, ¿cómo está todo por allá con esta pandemia y con esta cuarentena obligatoria que están cumpliendo ya prácticamente desde hace ya 100 días? Sí, son más de casi 120, yo vivo en Buenos Aires, aquí la pandemia se vive mucho más estricta, hay muchas partes del país, te diría casi el 80% que están en una fase un poco más adelantada y tiene algunas facilidades, pero aquí en Buenos Aires los casos creciendo día tras día y por suerte con una tasa de mortalidad baja para lo que es este virus, pero que asusta porque no sabemos cuándo llegaremos al pico, pero nada, hay que transitar este virus. Fernando, ¿cómo hacen como, por ejemplo, para ir a hacer los mandados? ¿Va un solo miembro de la familia? ¿Cómo hacen en el sentido de, por ejemplo, salir libremente a la calle con esta cuarentena obligatoria? ¿Tienen que firmar algún derecho, alguna autorización? Bueno, depende. Para ir a hacer las compras a los comercios de cercanías o al supermercado, estás autorizado. Estás autorizado para ir a las farmacias, estás autorizado para ir a farmacias, no mucho más, ferreterías, cuestiones que tengan que ver con todo lo que es cercanía de tu casa. Ya para desplazarte y fundamentalmente para moverte de barrio en barrio, para que se entienda, ya ahí tenés que pedir una autorización especial o tenés que tener, son 33 las actividades esenciales que determina el gobierno nacional, tenés que hacer un trámite online y a partir de ahí te podés desplazar siempre y cuando el gobierno te otorgue ese pedido o esa autorización. Bien. Fernando, te consulto, desde tu concepción, desde tu punto de vista, porque está claro que acá, por lo menos uno analiza lo que pasa en el continente sudamericano y dice, bueno, la desidia, sinónimo de ¿dónde? De Brasil. Porque la verdad, Bolsonaro con esto ha hecho cualquier cosa, de hecho Bolsonaro tiene COVID-19, eso no es lo más complicado, es que hay prácticamente 1.800.000 casos en total en Brasil y las, digamos, líneas en cuanto a los fallecimientos, los casos activos, siguen en franco ascenso. Entonces, la desidia no ha dado resultado. Después lo otro, yo no sé si es el miedo, pero esa situación de obligatoriedad, como ha pasado en Argentina, por lo menos en el Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, por los números que tú hablabas y que han trascendido, tampoco ha dado resultado. ¿Cuál es tu percepción al respecto, viviendo justamente allí con la realidad de Buenos Aires, con relación a lo que ha pasado con el COVID-19 y las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno? A ver, no ha dado resultado en el sentido de que es una pandemia que no se controla. Nosotros estamos teniendo el día de ayer, que fue el día de mayor contagios, 3.600. No deja de ser un número en crecimiento, pero al lado de los números de otros países de la región, bueno, no comparado con ustedes o con Paraguay, que son los más bajos sin dudas de la región y los que mejoran contenido de esta pandemia, pero teniendo en cuenta el resto de la región, son números buenos. Estamos hablando de fallecidos y no sé si usar la palabra buenos, pero son números que en un país como la Argentina, si no se hubiera tomado estas medidas, quizás seríamos otro Brasil, o los números estaríamos hablando de otra cantidad de muertos, otra cantidad de contagios. Entonces, nada, lo único que yo digo es que me parece que el confinamiento de más de 120 días es muy difícil, como sociedad es muy difícil, pero me parece que forma parte de cuidar las vidas y me parece que eso es lo primordial que tiene que tener un gobierno a la hora de legislar. Me parece que en ese punto Argentina, teniendo en cuenta fundamentalmente que el 80% del país tiene una libre circulación, o por lo menos no está en fase de aislamiento, sino en fase de distanciamiento social, que son fases superiores. Me parece que Argentina, con sus particularidades, con algunos puntos que me parece que no estoy de acuerdo, pero en su gran mayoría me parece que ha administrado esta pandemia mundial que no entiende de región, no entiende de país, no entiende de geografía, y para mal los casos de España o Italia en Europa, donde una de las mejores, si es Europa, es
de las mejores regiones sanitarias del mundo, no los ha perdonado tampoco. Uh-huh. Vos sabés que charlaba con amigos argentinos, profundizando un poco todo este tema, y ellos me decían, dice, fíjate que además, si nosotros vamos a lo que es el promedio de cantidad de hisopados por cantidad de habitantes, eso te da un promedio. Argentina está muy abajo, o sea, la sensación que por lo menos ellos me decían es, no se pueden hacer más cantidad de hisopados, que es lo que en algún momento debiera hacerse, porque los números se nos dispararían mucho más. ¿Pensás lo mismo? A ver, cuando vos le preguntás a las autoridades o al gobierno nacional, lo que te dicen es que hay una concentración de los hisopados. La mayor parte de los hisopados aquí en la Argentina se hacen en el AMBA, que es la región de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en Chaco, y en algunos focos que van apareciendo. O sea, lo que no se hisopa tiene que ver con regiones que tienen libre, o sea, que el virus no circula socialmente. Nosotros somos muchos millones, más de 45, pero nosotros tenemos una concentración muy muy fuerte aquí en la zona del AMBA, donde vivimos más de 13 millones de argentinos. Entonces me parece que hay un poco y un poco. Yo creo que habría que hacer más testeos, se tendría que ir a un escenario de mayor testeos, pero no sé si sería un crecimiento exponencial de los casos, porque me parece que hay menos testeos que en otros países, pero todos se hacen en la región del AMBA, y que es donde está el virus, o donde, por ejemplo, está circulando socialmente, y los números así lo avalan. Bien, perfecto. La última de este tema, y ya nos metemos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, porque sé que tenés información al respecto, y Hernán te quiere consultar. ¿Cuántos testeos se hacen habitualmente en forma diaria, Fernando? Son más de 11.000 los testeos que dice el Ministerio de Salud que se realizan. Más o menos, depende de los días. Por ejemplo, los fines de semana se hacen menos, los lunes y martes se hacen más, que es una constante que se está dando por lo menos en las últimas 4 semanas, que es fundamentalmente cuando la curva empezó a crecer. Vos pensás que hace un mes y medio nosotros estamos con un promedio de 1.000 casos, y ayer tuvimos 3.669. Entonces el crecimiento ha sido exponencial, pero vuelvo a repetir, siempre teniendo en cuenta que es en esta región, en la región del área metropolitana de Buenos Aires, y el Chaco, que es otra de los focos donde se ha instalado el virus. Fernando, hace pocos días en el portal Doble Amarilla, que también trabajás justamente para esa página web y portal de la República Argentina, afirmaste una información que nosotros venimos manejando desde ya el pasado 8 de mayo acá en el programa, de que existe la posibilidad de que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana no se siga disputando con el formato original, sino que haya sedes únicas, como por ejemplo pueden llegar a ser Uruguay y Paraguay, dos de los países que tienen menos casos de contagios de coronavirus en Sudamérica, y también en cuanto al número de fallecidos la vienen llevando bastante bien. ¿Qué nos podés decir acerca de esta información que ratificaste vos en Doble Amarilla, que también dijiste que está el ok tanto de la televisión como de los sponsors, como para que se realicen esas sedes únicas como Uruguay y Paraguay, la Copa Sudamericana y la Libertadores? Sí, hoy ha cobrado mayor actualidad porque hoy a la mañana, en realidad a horas de la mañana, comenzó un consejo muy largo de Conmebol, donde se reunieron 9 de los 10 presidentes de la Confederación Sudamericana, obviamente vía Zoom y en forma virtual, y allí, en un comunicado que se dilata, todavía Conmebol, siendo aquí las 6:30, todavía no ha dado ningún comunicado oficial, pero van a decir y le van a poner fechas a la Copa Sudamericana o al reinicio de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores, fundamentalmente un reinicio que iba a ser el 15 de septiembre, y que, según tengo entendido, según mi información, será el 22, una fecha que va a estar atada o va a estar condicionada por básicamente el brote y cómo funciona el brote del coronavirus en toda la región. Lo que puedo afirmar, o por lo menos la información que yo mantengo, es que la Conmebol ha tomado sugerencias, o por lo menos opciones, por parte del gobierno uruguayo y del gobierno paraguayo, de definir la parte definitoria de los torneos de la Sudamericana y la Libertadores. Descarto, por lo menos
obviamente es la información que tengo yo, que se pueda llevar a cabo toda la Copa Libertadores o toda la Copa Sudamericana en estos países, sino que se está pensando en un formato similar al que está yendo UEFA con sus torneos, la Champions League y la Europa League, que se van a definir en Lisboa y en Alemania, a partir de los cuartos de final. Están analizando eso, van a seguir muy de cerca cómo le resulta a UEFA este tema, y es una opción si finalmente tienen que hacer una definición rápida allá por enero, para poder habilitar fundamentalmente la Copa Libertadores 2021 y la Copa Sudamericana 2021. Bien, o sea que lo que está diciendo vos es, en principio se jugaría, hay que ver la condición sanitaria y la pandemia para esos meses, pero se jugaría la fase, lo que queda, la fase de grupos, de la manera que se viene desarrollando hasta ahora, previo a la pandemia, y de una instancia determinada en adelante para finalizarla, se buscaría, al igual que la UEFA, un país y una sede justamente para finalizar lo que es la Copa Libertadores y eventualmente la Copa Sudamericana. Es una de las opciones que han barajado en Conmebol, teniendo en cuenta que a medida que avanza el calendario, se les reduce la cantidad de días para poder disputar y definir estos dos torneos, y obviamente pensando que allá por febrero o marzo más tardar, tendrá que empezar la edición 2021 de ambos torneos. Entonces, si el calendario se aprieta y si necesitan fechas, es una de las opciones que está barajando Conmebol. Fernando, ¿hubo comunicación oficial de la Conmebol con los gobiernos tanto de Uruguay, en este caso con el presidente Luis Lacalle Pou, y con el gobierno paraguayo, me refiero al presidente Mario Abdo? Según mi información, los dos han hablado con Alejandro Domínguez, con el presidente de la Conmebol, y le han manifestado su total voluntad y su predisposición si es que Conmebol necesita, y en esto no voy a dar dos ciudades, fundamentalmente Montevideo y Asunción, como opciones para realizar este desenlace de los torneos continentales. Bien, perfecto. ¿Algo más, Hernán? Y nos vamos, dale. No, nada más cerrar la nota. Dale, Fernando, te mandamos un abrazo grande, estamos en el final. Queríamos confirmar esto que vos hace unas horas habías brindado a través de las redes sociales. Nosotros tenemos la plena confirmación, lo venimos diciendo hace un buen tiempo, de que hubo contacto del presidente de la República de nuestro país con Alejandro Domínguez a raíz de todas estas situaciones, y veremos cómo se termina desarrollando todo esto. Lo que está claro que si esta opción se termina concretando, no se terminaría jugando con la misma forma de antes de la pandemia, porque de cuarto de final en adelante se elegiría o se buscaría un país y una ciudad. Así que veremos qué es lo que pasa con esta situación, Fernando. Gracias por estar, fuerte abrazo. Un abrazo grande de este lado del Río de la Plata, y que estén bien y cuídense. Y vos también, dale, vamos arriba.